Pero en el día de hoy, pues simplemente vamos a regresar a hacer lo que como iglesia, pues es nuestro hábito. Nuestro hábito es estudiar la palabra de Dios detenidamente, profundamente, en muchas ocasiones de forma expositiva, y estudiar la palabra de Dios metódicamente, ¿verdad? Y pues hoy regresamos otra vez, luego de habernos tomado un periodo de, yo diría, como 6 semanas, donde hicimos enseñanzas que estaban más bien enfocadas a atender el montón de problemas que nosotros tenemos, las dificultades que tenemos. Y esa serie la llamamos lecciones que hemos aprendido en la oscuridad, ¿verdad? ¿Sabes? Momentos de crisis, cuando todo se derrumba. Pero hoy regresamos a estudiar la palabra de Dios. Y como ya le estaba anticipando hace varias semanas, pues hoy comenzamos a estudiar el libro de Primera de Corintios. Así que yo le suplico, por favor, que abra su Biblia, Primera de Corintios. Vamos a ver el capítulo 1. Dirigidos por el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, comenzamos esta serie de estudios profundos en uno de los libros más discutidos en el Nuevo Testamento. No solamente es uno de los libros más discutidos, en algunos casos polémicos para algunas personas, para otros no. Pero otra cosa que podemos decir de Primera de Corintios es que es uno de los libros que mejor define lo que la iglesia del Señor Jesucristo es y lo que la iglesia del Señor Jesucristo debe hacer, cómo debe lucir, qué es la iglesia del Señor Jesucristo y cómo la iglesia del Señor Jesucristo debe lucir. La carta es una epístola, Primera de Corintios, fue enviada por el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que se reunía en la ciudad de Corintio. Corintio era una de las ciudades más grandes, más cosmopolitas, más económicamente poderosas de Grecia en el momento que se escribe el Nuevo Testamento. No solamente eso, sino que también Corintio era una ciudad que estaba llena de idolatría, estaba llena de hedonismo, estaba llena de materialismo, y sobre todo era una ciudad donde imperaba la inmoralidad sexual. En aquel entonces había una frase, una palabra, ser corintizado. Una persona había sido corintizada, María fue corintizada, Pedro fue corintizado. Y lo que eso quería decir es que María o Pedro o la persona que fuera corintizado se había convertido en una persona sexualmente inmoral. Así de serio era el problema de la inmoralidad sexual en la ciudad de Corintio. La palabra nos dice que por la soberanía de Dios, Dios mueve a Pablo a ir a esta ciudad. Ahí surge una iglesia que florece. Y el problema que mueve a Pablo a enviar esta carta, esta epístola, no es el hecho de que esa iglesia, esa congregación estaba en la ciudad de Corintio. Ese no era el problema lo que lo mueve a él. El problema que mueve a Pablo a escribir esta epístola es que gran parte de las prácticas que imperaban en la cultura de Corintio estaban metidas dentro de la iglesia. No sé si entiende lo que quiero decir. El problema no era que vamos a escribir esta carta porque esta iglesia está en un sitio bien, como dirían en mi país, Puerto Rico, un sitio donde hay crimen, donde hay drogas, donde hay inmoralidad, donde hay mucho pecado en mi país. Y si ofendo a alguien le pido perdón de antemano. Es un sitio que está caliente, eso está caliente ahí, ¿verdad? El problema no era que la iglesia estaba en un sitio así. De paso, nosotros estamos en un sitio así. Para muchas personas en este área de Orlando, cuando decimos, pues, ¿y dónde está la iglesia? La iglesia está en Pine Hills. Y dice, muchacho, en Pine Hills, para allá no voy, ¿sabes? No, right? Pero el problema no es que la iglesia estaba en Corintio, una ciudad donde imperaba la inmoralidad sexual, el materialismo, porque era económicamente exitosa. El hedonismo, ¿sabe que hedonismo es simplemente la búsqueda de placer? Right? El problema no era ese, el problema era que mucho de lo que pasaba de la cultura de Corintio estaba metido dentro de la iglesia. Y Pablo, habiendo fundado esa iglesia, movido por el Espíritu Santo, envía estas epístolas
a la iglesia de Dios que se reunía en Corintio. Pablo escribe con la intención de recordarle a la iglesia de Dios, de Cristo, que se reunía en Corintio, recordarle cómo es que la iglesia de Cristo debe lucir. Y cuando usted lee, esto es una introducción en este momento, cuando usted lee la Escritura desde el comienzo hasta el fin, se da cuenta que entre las cosas que Pablo destaca, resalta en cuanto a lo que la iglesia de Cristo debe ser, Pablo destaca el hecho de que la iglesia debe ser una iglesia, un cuerpo donde los miembros cuidan los unos de los otros. Así que Pablo escribe para recordarle a la iglesia de Corintio que deben ser una iglesia donde deben cuidarse los unos de los otros. ¿A alguien se le ocurre decir amén? ¿Es una buena idea o no? Una iglesia donde precisaban protegerse mutuamente contra el pecado. Eso es lo que Pablo está recordando a través de todo este montón de issues, asuntos, problemas, dificultades que él enfatiza. He addressed in the letter. So, Pablo escribe para recordarle que ellos deben ser en una iglesia donde ellos buscan la forma de servirse los unos a los otros con el amor del Señor Jesucristo. Le escribe para recordarle que la conducta de ellos precisaba ser distinta a la cultura, a la conducta, mejor dicho, de la cultura que les rodeaba. Así que, habiendo establecido eso, pues permítame yo, en el día de hoy, como uno de los pastores de la iglesia, decirle la razón por la cual hace varios meses ya decidimos que, luego del receso que tomamos, enseñando de otras cosas, íbamos a regresar para, como decíamos, perdonen estas expresiones, ¿verdad? ¿Sabes? Los que son de Latinoamérica, Centroamérica, que tienen tan buen uso del lenguaje español, ¿verdad? ¿Sabes? Perdón lo que voy a decir, ¿sabes? Porque vamos a meterle mano a esto, ¿sabes? Vamos a enfrentarnos a esto porque, otra vez, este libro es una papita caliente para muchas personas. ¿Por qué estudiar el libro de Primera de Corintios? En la segunda parte de su bosquejo, por favor, hay dos razones en la parte de arriba. Usted lo abre en la parte derecha, la parte de arriba. Dos razones por las cuales vamos a estudiar Primera de Corintios. Primeramente, porque como iglesia siempre ha sido de esta forma, pero ahora en el momento que nos ha tocado vivir, en el momento que estamos, un momento muy bueno como iglesia, donde nuestra salud relacional está en su mejor momento, y cubro eso con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Por qué ponernos a estudiar el libro de Primera de Corintios cuando, si lo vamos a hacer de forma honesta, vamos a tener que entrarle, enfrentarnos, atender porciones bíblicas que son esencialmente polémicas y que muchas iglesias hacen todo lo posible por obviar? ¿Por qué hacer eso? Primeramente, porque queremos ser una iglesia que cuida de cada uno de sus miembros. Escriba eso, por favor. Esta iglesia, Comunidad Cristiana en sus Pasos, quiere ser una iglesia local, aunque es pequeña, que sea saludable, y sea una iglesia que se caracterice porque cuidan de cada uno de sus miembros, como ancianos de la iglesia, como pastores de la iglesia. Esa es la responsabilidad, una de las responsabilidades primarias que Dios nos ha dado a mí, Pastor Marcel, Pastor Willy, pero a todos nosotros. En Hebreos 13:17, la Escritura dice lo siguiente: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Esa es una de las razones por las cuales en este momento, al cumplir 63 años, al mirar hacia atrás, al mirar hacia el frente, al realizar que cada día que pasa estoy más cerca de encontrarme cara a cara con mi Señor, veo la necesidad de estudiar con ustedes, aprender con ustedes lo que la Escritura enseña en este libro tan extraordinario, y porque el estudio del mismo nos va a llevar a nosotros a valorizar esta proposición que estoy haciendo en este momento,
Queremos ser una iglesia que cuida de cada uno de sus miembros. Ahora, esto no es una forma obligatoria. A veces yo le digo, repita esto, pero en este momento lo voy a decir, repita si lo cree y lo desea. All right? Si lo cree y lo desea, repita conmigo esto. Queremos ser una iglesia que cuida de cada uno de sus miembros. Queremos ser una iglesia que cuida de cada uno de sus miembros. A mí eso como que me suena como algo que a Dios le agrada. Amén. Segundo, queremos ser una iglesia fiel a la palabra de Dios en medio de una cultura que cada día se aleja más y más de la verdad bíblica. Por eso vamos a estudiar eso. Este libro. Queremos ser precisamente eso. Queremos ser una iglesia fiel a la palabra de Dios en medio de una cultura que cada día se aleja más y más de la verdad bíblica. Y la cultura, no estoy hablando exclusivamente de la cultura secular, el mundo si usted quiere, pero sabemos que en la cultura cristiana del tiempo que nos ha tocado vivir en nuestro alrededor, lo mismo tristemente sucede. Cada día que pasa, más y más, el cristianismo cultural de nuestro país se aleja más y más de la verdad bíblica. La exhortación que Dios nos da en su palabra es que nos paremos firmes, que nos amarremos el cinturón y que con celo, en el poder del Espíritu Santo, en el amor de Dios, contendamos por nuestra fe. Esa fe que nos fue dado ya previamente. Judas capítulo 3, versículo 3 dice, amados, por el deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe. Y por la fe que se nos dice que debemos contender enfáticamente, es por la fe, es por la revelación de Dios escrita que usted y yo tenemos en este libro que nosotros conocemos como la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios o la Biblia. Así que como iglesia queremos hacer eso. Queremos ser una iglesia que cuida de cada uno de sus miembros. No de unos sí y de otros no. De todos. Right? Y queremos ser una iglesia fiel a la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra, me guste a mí o no me guste, es lo que dice la palabra. Y nosotros nos vamos a someter a lo que dice la palabra. Amén. Y como iglesia precisamos ser eso, como cuerpo de Cristo, como iglesia local, como padre, como madre, como hijo, como hija. Los chiquitos suyos en Seedlings están aprendiendo desde ahora que la palabra de Dios es la corte final de arbitraje en todos los asuntos de la vida de los cristianos. A los 5, 6, 7, 8 años, los que están in the underground, that's precisely what they're learning as well. Es lo que están, por eso es que muchas veces cuando salen molestos, salen enfogonados, lo que sea, pues porque lo que se les está diciendo, pues el mundo dice esto, pero esto es lo que la palabra de Dios dice. Y lo que tiene peso, y lo que hay que obedecer, y lo que hay que seguir, y lo que es correcto, es lo que Dios dice en su palabra. Y entonces nosotros como adultos, precisamente, es lo que cada vez que nos reunimos, pues estamos escuchando. Queremos ser una iglesia, sí, una iglesia fiel. No solamente de la boca para afuera, sino que nuestras decisiones, nuestra conducta, nuestra respuesta a las circunstancias de la vida refleje eso, refleje fidelidad, refleje que nos estamos sometiendo a lo que Dios dice en su palabra, como la corte final de arbitraje en nuestras vidas, nos guste o no nos guste. Ahora, la pregunta entonces es, fine, ¿y cómo podemos hacer esas dos cosas? ¿Cómo podemos ser una iglesia que cuida de cada uno de los miembros de la iglesia y al mismo tiempo, mejor dicho, siendo fiel a la palabra de Dios en medio de una cultura, no solamente secular, sino religiosa, que cada día se aleja más y más de la verdad bíblica? Tiene que mucho que ver con lo que acabo de decir. Permítame un paréntesis, algo que se me olvidó decir. Y es que en Corintios, una cosa que sucedía es que a los cristianos, en inglés, la frase en inglés dice, they used to call Christians haters of humankind.
En Corintios, a los cristianos les decían que eran gente que odiaba la humanidad. Las personas que eran cristianos eran conocidos de esa forma. ¿Y por qué razón eran conocidos de esa forma? Por esto, porque ellos rehusaban, la inmensa mayoría, no todos, tristemente, por eso es que las cartas se escriben, ¿verdad? ¿Sabe? Pero en su inmensa mayoría, ellos rehusaban unirse a las prácticas idólatras, inmorales de la cultura que los rodeaba. Como ellos decían, no, nosotros no vamos a unir, ser parte de esto, nosotros vamos a darle espalda a eso, no importa lo que pase, no importa que los gremios me voten y yo no pueda tener mi trabajo, yo no pueda tener mi compañía, yo no pueda ganar mi pan de cada día, yo no me voy a unir a esas prácticas idólatras y a esa inmoralidad. Como ellos rehusaban unirse a eso, como ellos rechazaban, como ellos estaban firmes, ellos eran conocidos como haters of humankind, gente que odia la humanidad. Y yo les sugiero que usted considere el hecho que como cristiano y como iglesia, cuando usted y yo rehusamos unirnos a la tendencia de la cultura, sea la cultura secular o sea la cultura cristiana, vamos a recibir el mismo sello. Amén. So that's what we're dealing with. No es una tontería. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo podemos hacer estas dos cosas? ¿Cómo podemos usted y yo ser parte de una iglesia que cuida de cada uno de sus miembros mientras se mantiene fiel a la palabra de Dios en medio de una cultura que cada día se aleja más y más de la verdad bíblica? La forma en que vamos a lograr esas dos cosas es asegurándonos que vemos. Hay una diferencia entre ver y mirar. Amén. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Asegurándonos que vemos y entendemos cómo, esta es la esencia de todas estas enseñanzas que comienzan hoy, cómo la cruz de Cristo, como la palabra de Dios, estas dos cosas juntas son fundamentos de nuestra fe. Son la zapata, la plataforma sobre la cual nosotros edificamos nuestra fe y nuestra vida como cristianos. De paso, se me olvidó decirle que la enseñanza como tal, el estudio que vamos a hacer, estamos haciendo de 1 Corintios, lo hemos titulado Mi roca es la cruz y mi refugio, la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder hacer estas dos cosas? Haciendo eso, viendo y entendiendo, nuevamente, cómo la cruz de Cristo y cómo la palabra de Dios son los fundamentos de nuestra fe. Así que yo le voy a pedir, por favor, que si tiene su Biblia, abra su Biblia. Si no tiene su Biblia, mire su bosquejo. Si no puede ver la letra porque son pequeñitas, mire la pantalla. Mientras su servidor lee la porción bíblica y hace uno que otro comentarios cuando sea prudente hacerlo. ¿Right? En el día de hoy no vamos a leer de forma antifonal como regularmente hacemos, porque queremos hacer una buena utilización del tiempo. Y le anticipo que esta porción, este primer capítulo, es el de hoy y el del próximo domingo también. Así que, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 31, ahí donde usted está, por favor, acompáñeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, volvemos a detenernos, porque sabemos, Señor, que no hay absolutamente nada de valor eterno que tú, Señor, o que nosotros podamos hacer sin tu presencia, sin tu dirección, sin tu poder en nuestras vidas. Por eso, Señor, nos humillamos, yo me humillo, yo espero que cada uno de los que están aquí también hagamos lo mismo, Señor. Nos arrojamos a los pies de la cruz, Señor, para que conforme a tu misericordia y a tu gracia, Señor, nos concedas hoy el poder ser enseñados por ti, Señor. Necesitamos, Señor, entender las cosas que vamos a aprender de forma tal que estas cosas puedan ser parte de nuestra vida y podemos vivirlas, Señor. Así que yo te ruego que me ayudes mientras hago la enseñanza. Enséñame como has hecho tantas veces conmigo, Señor. Abre los ojos de mi entendimiento. Que al salir de aquí en el día de hoy, Señor, cada uno de los que están aquí presentes con Job puedan decir, de oídas habíamos oído esto,
pero ahora nuestros ojos te ven, Señor. Que podamos tener un encuentro contigo, que nuestras almas sean transformadas de adentro hacia afuera, que nuestro amor por ti, por tu iglesia, por el evangelio, sea fortalecido en el día de hoy, para la gloria de Jesús. Y si hay alguien que no te conoce aquí hoy, Señor, que sea hoy el día de su salvación, es nuestro deseo. En el poderoso nombre de Jesús, amén. God is good? All the time. Prohibido dormirse. Se duerma nadie. All right. Comienza apóstol Pablo su epístola de esta forma, identificándose a sí mismo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿por quién? Ya desde ahí, de ahí nos podemos quedar el resto de tarde. Él es apóstol, pero no es apóstol porque alguien vino de otro país en Centroamérica o Sudamérica y decidió traer una unción especial y ungir a esa persona. En muchos casos, aceptando alguna ofrenda y todo ese número de cosas que sabemos que sucede diariamente. That's not the case. Este es un verdadero apóstol. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, alguien que lo asistía a él en su trabajo ministerial. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, no a la iglesia de Corinto, no, es a la iglesia de Dios que está en Corintio, porque la iglesia es de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Good thing, ok. Hay mucho para nutrirnos aquí. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, santificados, ya están siendo santificados, posicionalmente santificados. Aunque esa iglesia había toda clase de revolús, toda clase de prácticas erróneas, Pablo desde el comienzo, como un tremendo hombre de Dios que era, le está recordando, ¿quiénes son ustedes? Don't forget that. La iglesia de Dios que está en Corintios, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar hacen ¿qué? All right. Los llamados, soberanía de Dios, pero que en distintos lugares del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios cuando, siempre, en todo momento, en toda circunstancia, por vosotros. ¿Por qué razón? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios os fue dada. El favor especial y todas las implicaciones que eso tiene le fueron dadas a esta iglesia de Dios en Corinto. Y Pablo dice, yo le doy gracias a Dios todos los días por eso. Porque esa gracia le fue dado a ustedes. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pablo continúa el versículo 5 diciendo, pues por medio de él, Cristo Jesús, habéis sido enriquecidos en todo. Y todo es todo. En toda palabra y en todo conocimiento. Esa sabiduría para comunicar la palabra. Y palabra ahí lo que se refiere es el evangelio de Cristo. La buena noticia de Cristo. Ha sido enriquecido. Todo lo necesario para comunicar sabiamente el evangelio de Jesucristo ya os fue dado. Versículo 6. En la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio es nuevamente la presencia, la evidencia de la gracia de Dios en la vida de ellos, manifestado por su conducta. De tal manera que nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta en ningún don. Ese don es todo lo que está envuelto en la gracia de Dios. Nada, tienes todo lo necesario
para poder comunicar con sabiduría y con la palabra correcta del Evangelio del Señor. Y tienen todo don necesario para poder ser utilizados por Dios para la edificación de la iglesia. That's what I mean by that. Y todo esto mientras esperamos la manifestación del Señor Jesucristo, que es la segunda venida de nuestro Rey. Versículo 8, el cual, hablando de Cristo, también os mantendrá firmes hasta el fin. Cristo nos va a capacitar a cada uno de nosotros para perseverar. Amén. Eso es lo que dice. El cual también os mantendrá firmes hasta el fin para que seáis irreprensibles. Eso quiere decir justificados sin mancha en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él regrese va a encontrar su iglesia vestida de lino fino. Amén. Y no, alabanza. Y espero que todavía se acuerden un poco de lo que estudiamos en Apocalipsis. Versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste ¿qué? Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo en Romanos 8, me parece, que el versículo 30 dice que Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos santificó. That's what he's talking about here. De eso es que está hablando aquí. Versículo 9, fiel es el Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Ahora Pablo entra en otro asunto, las dificultades que están imperando en la iglesia. Right? Okay. Versículo 10, Pablo dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. No puede hablar. No todo el mundo va a hablar de escatología. No es que todo el mundo hable de escatología, no es que todo el mundo hable de dones espirituales, no es que todo el mundo hable de soteriología. No. Lo que está diciendo es que todos estén de acuerdo, ¿sabes? Que hablen de la misma cosa, que cuando haya una conversación, haya mutuo acuerdo entre ellos. Amén. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, no hay que decir nada sobre particulares, fácil de entender, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, que tengan un mismo sentir. En inglés diríamos, just remember that you are called to have to live in one accord, en un mismo sentir, pensar de la misma forma. ¿Okay? Versículo 11, porque Pablo da la razón por la cual hace esa exhortación ahora, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que era un miembro destacado de la iglesia, que hay entre vosotros ¿qué? Contiendas. No se duerma nadie. Ay, por favor. ¿Que entre vosotros qué? Ay, más fuerte, por favor. ¿Que entre vosotros qué? Contienda. Hay contienda. Pablo dice, yo escuché, me llegó a mis oídos qué es lo que estaba pasando. Right? Versículo 12, en caso de que ellos no entiendan, Pablo, como un buen maestro, es más específico. Esto es lo que quiero decir. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefa, que es Pedro, y yo, que soy más espiritual que todos ustedes, de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Versículo 13. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No. Versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre, para que no se desarrolle un culto, ninguna secta, ninguna how you say that? Ninguna lealtad a una persona en particular. No. Versículo 16. También bauticé a los de la familia de Estefanas, pero de los demás no recuerdo si he bautizado a algún otro. Versículo 17. Pablo dice, y no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana ¿qué? Con sabidurías.
Esta mañana cuando yo leía eso, wow, ¿cómo es? ¿Sabes? La palabra de Dios es viva, amén. No, y es poderosa, esa frase nada más. Es que yo lo he oído tantas veces, ¿sabes? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Wow, qué montón de cosas pasaron por mi mente. Qué montón de cosas el Espíritu Santo de Dios me recordó. Qué montón de cosas el Espíritu Santo aclaró en mi mente con relación a personas que había escuchado en el pasado. Que en un momento dado yo lo miraba y decía, wow, pero se no sabe nada. Y otros que en un momento dado yo decía, wow, qué clase de barco, que mucho sabe ese. So, Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. La palabra de la cruz. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. By the way, le hago la aclaración, Pablo no era ningún ignorante. Pablo era un hombre altamente intelectual. Con un conocimiento del lenguaje hebreo, arameo y griego increíble. Versículo 18. Este pasaje central en todo este capítulo 1. La palabra de la cruz es que, ¿para quiénes? Pero a los que se salvan, esto es, ¿a quiénes? Es poder de Dios. Tienen dos grupos de personas. Dos grupos de personas que responden de formas distintas a la cruz de Cristo. Versículo 19 dice, pues está escrito, en Isaías 29:14 de paso, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Está hablando de el cumplimiento de esto que Pablo está diciendo. Versículo 20, ¿y dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos del mundo? Pablo está haciendo referencia, cuando dice el sabio, está hablando de los sabios de Egipto. ¿Dónde está el escriba? No está hablando de los escribas hebreos, está hablando del escriba de los asirios. Porque una razón por la cual los asirios se jactaban era el hecho de que ellos mantenían un registro de todos los acontecimientos que sucedían en la cultura de ellas, entre ellos todos los acontecimientos en los campos de batalla, de esos que Pablo está hablando. ¿Dónde están? ¿Dónde? No es tan tremendos que ellos son. No solamente eso, sino también dice, ¿y dónde está el que discute asuntos de este mundo? Está hablando ahora de los gentiles, de los griegos. Discutir es debatir, la persona que le gusta argumentar, y eso era parte de la cultura esa, ¿sabes? Estaba metido entre cuero y carnes en esa cultura, en las personas de esa cultura, y el que quería proyectarse como que era tremenda cosa, siempre estaba debatiendo, le importara o no le importara, supiera o no le supiera, lo importante es que estoy debatiendo. ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifestaran su sabiduría. Suena bastante parecido a Romanos capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? ¿No? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la que. Los judíos piden ¿qué? Y los griegos buscan ¿qué? Pero nosotros, a diferencia de los judíos y de los gentiles, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la señal más grandiosa de todas las señales. Esa es la expresión máxima de la sabiduría. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo está diciendo, pero nosotros no. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que de paso, para los judíos es ciertamente un tropezadero, una piedra de tropiezo. Cristo crucificado, piedra de tropiezo. Para los judíos. Y para los gentiles, locura. En griego, no estoy para impresionar a nadie, en griego, locura es moría. Y de ahí se deriva la palabra morón.
¿Sabe? Sí, ese es what it means, you know, ¿sabe? Para los griegos, la idea de que un individuo que muera clavado en un pedazo de madera, ¿sabes? You know, y que por medio de él, pues el destino eterno de una persona esté controlado y que por lo que él hizo se convierta en juez, salvador, señor, redentor. Para ellos es simplemente creer eso, es ser un morón. Es lo que estaba diciendo. En cambio, versículo 24, ¿para los qué? Subraya eso. By the way, era un montón de cosas que tenían que subrayar, pero se me olvidó decirle que subrayara. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, cubanos, mexicanos, venezolanos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos, americanos, lo que sea, Cristo es que alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, Pablo? Por esto. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, aquí esto está fuerte, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Por qué razón, Pablo? A fin de que nadie se jacte en su presencia, que nadie se gloríe en su presencia. Pero por Él, por Cristo, estáis vosotros, por Dios, mejor dicho, Dios Padre, está vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, por medio del cual hemos recibido de Dios sabiduría de lo alto, justificación por medio de la fe, santificación, este proceso que Dios está haciendo con nosotros, posicionalmente santos. Y en la práctica Dios nos está santificando, y la redención que hemos recibido gratuitamente por medio del Señor Jesucristo. ¿Para qué, Pablo? Para que, como está escrito, todo el mundo, por favor, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Now, esa es la porción bíblica que estamos estudiando. ¿Okay? Primera de Corintios lo que hace es que establece, amados, el tono del resto del libro. En varias formas, esta porción bíblica nos da un bosquejo de lo que viene del tema principal del libro de Primera de Corintios. Y el tema del libro de Corintios revuelve alrededor de una frase. Una frase que es consistente en todo el libro. Y la frase es la cruz de Cristo. El tema de este capítulo 1 y de todo el libro, y lo que revuelve alrededor de eso, la cruz del Señor Jesucristo. Así que desde el comienzo, este libro nos enseña, que tiene tanta enseñanza para nosotros en cuanto a lo que es la iglesia, en cuanto a cómo la iglesia debe lucir. Desde el comienzo nos dice, que el título de la enseñanza de hoy precisamente, que la iglesia tiene un distintivo que es imprescindible. Un distintivo, algo que la distingue a ella, que es imprescindible, que es esencial, que no es negociable. En otras palabras, que hay un distintivo que hace que la iglesia sea diferente a cualquier otra cosa del mundo, que la iglesia está compuesta por seres humanos, escogidos por Dios, todas esas cuestiones, sea distinta a cualquier club social, que la iglesia sea distinta a cualquier organización, que la iglesia, sea distinta a cualquier negocio. Hay un distintivo que separa esa comunidad llamada cristianos del resto de la cultura, y ese distintivo es la cruz de Cristo.
Las notas suyas, por favor, donde dice ahí, comunidad cristiana en sus pasos, una iglesia formada y centrada por y en la cruz de Cristo. Medio enigmático esa declaración ahí. Una iglesia formada en la cruz de Cristo. Una iglesia, mejor dicho, una iglesia formada por la cruz de Cristo y una iglesia centrada en la cruz del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué razón es de esa forma? Es por esto, porque cuando usted y yo, cristianos, nos juntamos como comunidad, como hacemos en este momento, como hicimos de paso el domingo pasado, fue glorioso. No solamente la enseñanza que Dios nos dio a través de Pastor Marcel, sino el tiempo de compañerismo y el tiempo de recreación. That was God exalting. Dios fue exaltado. Amén. It was real good. De verdad, ¿sabes? Por eso hace un momento, cubriéndolo con la sangre de Cristo, decía que pues este momento es un momento en la trayectoria de nuestra iglesia donde más salud relacional tenemos, más saludables relacionalmente estamos por medio de la obra de Cristo en la vida nuestra. Amén. Así que cuando cristianos se juntan en el contexto de la iglesia, la forma en que se relacionan unos con otros, la forma en que se aman unos a otros, la forma en que se sirven unos a otros, todas esas cosas, cómo se relacionan, cómo se aman, cómo se sirven, todo eso es diseñado, escucha, importante, por la cruz del Señor Jesucristo. En 1 Corintios, los que lo han leído saben que el apóstol Pablo atiende toda clase de issues. Pablo tiene un segmento, una área donde brega con la disciplina de la iglesia. By the way, we will be addressing the same issues as well. Cada vez que entremos en cada uno de esos capítulos, vamos a ver cómo la cruz de Cristo se manifiesta, se expresa en la disciplina de la iglesia. Pablo habla acerca de la disciplina de la iglesia, liderato, matrimonio, sexualidad, divorcio, idolatría, dones, adoración, resurrección, amor, ofrendar y muchísimas cosas más. Distintos issues. El problema es, el issue es, mejor dicho, que cada vez que Pablo hace eso, cada vez que Pablo brega en este libro con cada uno de esos asuntos, Pablo enfoca la forma en que la cruz de Cristo afecta a cada una de esas cosas. Cada vez que Pablo habla del matrimonio, Pablo lo que hace es que él la enfoca cómo es que la cruz de Cristo afecta al matrimonio. Cuando habla de la sexualidad, cómo la cruz de Cristo afecta a la sexualidad. Y todos los demás issues que están expresados en este libro de 1 Corintios. En el día de hoy, simplemente vamos a ver, a manera de introducción, lo que en mi humilde opinión es una de las cosas más cruciales, más importantes, más esenciales en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano, en la vida del esposo cristiano, que dice que es cristiano, en la vida de la esposa, que dice que es cristiana también. Algo que la cruz de Cristo hace con nosotros. Dijimos que somos una iglesia, que la iglesia bíblica debe estar formada por la cruz de Cristo. Debe estar centrada en la cruz de Cristo. Amén. That's what we need to say. If you don't see it today, pues estamos orando precisamente a eso, para que pasemos de, wow, al principio, el primer día que pastor empezamos a hablar de esto, yo escuché que la iglesia estaba centrada en la cruz de Cristo, que la iglesia estaba formada por la cruz de Cristo. Mi esperanza es que de aquí a 4 o 5 meses ya usted haya sido movido de haber escuchado eso a que usted puede decir, no, ahora yo con claridad veo que la iglesia es formada por la cruz de Cristo. Amén. Now I can see that. Ahora yo puedo, wow, man, al principio yo lo escuchaba y decía, man, eso suena chévere, pero vamos a ver, pero ahora, it's so obvious, it's so clear. Es lo que Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese milagro, esa transformación espiritual, es lo que con humildad estamos pidiéndole a Dios, que por medio de la presencia y el poder del Espíritu Santo y el lavamiento de la palabra de Dios haga en la mente de cada uno de nosotros. Amén. By the way, eso implica que nosotros creemos en el Espíritu Santo.
¿O no? ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo? Bendito, pues. Es imposible ser cristiano sin el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí. Bendito el nombre de Cristo. All right. Escríbase esto que no vamos a escribir mucho. All right. Primeramente, la cruz de Cristo hace algunas cosas con nosotros. La cruz de Cristo nos fortalece, la cruz de Cristo nos enseña, la cruz de Cristo nos dirige. Es un montón de cosas bien bonitas que vamos a ver en este capítulo. Pero lo primero que quiero que veamos es que la cruz de Cristo, mejor dicho, nos empuja a la humildad. No me da otro chance. No me da otra alternativa. Y cada matrimonio que está aquí hoy presentado, aquí presente, si hay algo que tu esposo necesita, es una dosis enorme de humildad. Amén, hermanas. Y lo que tu esposa necesita es precisamente eso, ¿sí o no? Si vamos a ser bíblicos, ¿qué? Debemos ser bíblicos, amén. Es lo que todos necesitamos, porque no hay posibilidad de que el poder de Dios se haga una realidad en la vida mía, a menos que mi corazón sea un corazón humilde. ¿O no? Existe la posibilidad de que el poder de Dios se manifieste a través de una persona dura, arrogante y todas esas cosas, orgullosa. No, Dios resiste a esa persona y Dios da gracia, Dios da poder espiritual al humilde, al que se humilla. Y la cruz de Cristo, gloria a Jesucristo. La cruz de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas que hace es que me arrastra, es que me agarra por aquí, me dice, usted va para allá, para ser una persona humilde. Aquí no hay mérito de nadie, aquí el mérito todo es de Cristo Jesús. Así que vamos a leer estos pasajes aquí. Estos que tenemos aquí en la parte de abajo. La cruz de Cristo nos empuja a la humildad. Y ahora saque su lapicero, su pluma, su bolígrafo. Y sea obediente, no se ponga terco ni terca. Y subraye, mientras leemos, dos palabras. Cuando las vea, las subraye. Palabras llamado y la otra es escogido o escogido. Right? Comenzamos con el versículo 1 y 2. Pablo dice, Pablo llamado. ¿Subrayó? Si no, subraya ahora. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, subraye, a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, en que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuiste ¿qué? Subraye, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Versículo 22 al 24. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, que eso quiere decir piedra de tropiezo, y para los gentiles locura. En cambio, ¿para los qué? Subráyelo también. Tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Versículo 26 y 29. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, ¿qué? Subraye eso. Cogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo, ¿qué hizo? Subraye también Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado, ¿qué hizo? Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En Romanos 8, 28, todo el mundo sabe ese pasaje, sabe que la Escritura dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Romanos 11, 29, Pablo dice, porque irrevocables son los dones y el ¿qué? Llamamiento de Dios. También es lo mismo, ¿ok? Now, miren en la otra parte del bosquejo, por favor. Si da cuenta, estamos terminando ya. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 6.
Subraye también ahí cuando llegamos a una de esas dos palabras. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Según qué? Subraye eso. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor, ¿qué hizo? Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, escuche. Efesios capítulo, vamos a ver este último. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 6 nos recuerda que Dios nos escogió y nos llamó antes de qué. Gloria a Dios. Antes de todo, Dios nos había llamado. Antes de que hubiese sol, antes de que hubiese estrellas, antes de que los océanos fueran llenados, Dios había fijado su vista en el alma de aquellos que eventualmente Él iba a llamar y a escoger. Pay attention. No se tranque nadie. Esa es precisamente la razón por la cual Pablo comienza el capítulo 1 definiendo a la iglesia como la asamblea de aquellos a quienes Dios había llamado. Ahora, preste atención por favor, porque si no lo hace, no vamos a poder alcanzar lo que queremos. Y mi oración de introducción, le pedí a Dios que nos ayudara a todos nosotros, empezando a mí también, porque yes, I also need to learn. Amén. Right? Presta atención para que juntos podamos ver cómo todo el contenido de este capítulo revuelve alrededor de la cruz de Cristo y que pueda entender la implicación que eso tiene para nosotros. Hay 4 palabras ahí que quiero que consideremos. La frase, mejor dicho. El contraste, la causa, la advertencia y la conclusión. Una va edificando encima de la otra. Así que preste atención a la primera para que pueda entonces poder comprender y ver la implicación que eso tiene en su vida. Me refiero a la próxima. Ahora, aquí hay una parte que yo le pido excusa porque por alguna razón las porciones bíblicas no aparecieron escritas ahí y tampoco están escritas en la pantalla. Así que, please forgive us. Solamente somos más cuidadosos en cuanto a eso, pero en este día pues no nos funcionó como hubiésemos querido. Así que al lado donde dice el contraste, escriba pequeñito BS, que quiere decir versículos 18 y 23. All right? Eso es para beneficio suyo. 18 y 23. Esos son los versículos que vamos a considerar. ¿Ok? ¿Todo el mundo lo tiene ya? Al lado del contraste escriba versículos 18, y 23. Son 2 versículos, el 18 y el 23. Al lado donde dice la causa, escriba versículos 26, 28. Eso quiere decir que son el 26, 27 y 28. Y al lado donde dice la advertencia, escriba versículo 2, versículo 21. Quiere decir que vamos a citar el versículo 2 y el versículo 21. Amén. ¿Cómo te gusta estudiar la palabra de Dios? You should. Si no le gusta, tenemos un problema, ¿entiendes? ¿Sabe? No, hay algo que no anda bien aquí, ¿sabe? Pone que nos gocemos estudiando y aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Lo mejor que nos puede pasar, porque si queremos cambiar, tenemos que cambiar de adentro hacia afuera. Y la metodología de Dios, no la mía, o del pastor, o del profeta, o el apóstol, o quien sea, la de Dios. Dios nos cambia de adentro hacia afuera a través de la renovación de nuestro entendimiento. Esa es la forma de Dios. Por eso nos debe gustar, debemos disfrutar, debemos gozarnos. Pues voy a aprender, voy a estudiar la palabra de Dios. ¡Wow, qué tremendo! Porque eso inevitablemente va a resultar en beneficio para nosotros y nos va a convertir en mejores siervos y siervas del Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser mejores siervos de Cristo? I do want to do that. Alabado sea el Señor. Sobre el versículo 18, lo tiene ahí en la nota suya, Pablo dice, contraste. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Es poder de Dios.
Así que en este versículo 18, Pablo nos está hablando, ya se lo dije hace un momento, de dos tipos de personas en el mundo, las que se pierden y los que se salvan. Simplemente son dos grupos de personas con dos reacciones distintas a la cruz de Cristo. Los que se pierden, mira lo que dice nuevamente, la palabra de la cruz, que es simplemente el evangelio de Cristo. La redención por medio del sacrificio vicario de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. La salvación por medio de la fe, la justificación por medio de la fe, la redención nuestra. Alabado sea Cristo. Eso es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz, el evangelio como tal, es locura para los que se pierden. Un grupo de personas. Un grupo de personas los que se pierden, right? Para los que se pierden, la cruz para ellos es locura. Right? Pero sin embargo, para los que se salvan, y Pablo dice, y yo soy parte de ellos, by the way. A nosotros es poder de Dios. Escríbase eso en sus notas, por favor. Para los que se están perdiendo, la cruz parece ser un absurdo. Right? La palabra de la cruz es locura, ya le dije, locura, moría en griego, que quiere decir morón, una moronidad, una insensatez. Ahora, permítame explicarle en qué consiste esto de que para los que se pierden, la palabra de la cruz es una locura. Es una locura, por ejemplo, para los musulmanes. Ahora sí se puso la cosa difícil, right? Es una locura es una moronidad, es una locura para los musulmanes, porque para ellos la mera idea de que Dios se rebajara tomando forma humana es una afrenta que debe ser castigada con la muerte. That's why you hear so often, death to the infidels, right? Death to the infidels, right? ¿Sabes quiénes son los infidels? Cada uno de nosotros que creemos que Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. Por eso, para algunas personas, la palabra de la cruz es locura. Es locura para ellos, es locura para los ateos, que en primer lugar no creen en la existencia de Dios. Y es locura para cientos de miles de personas para quien la posibilidad de que un ser humano pueda llegar a ser algo divino es descabellado. Es nonsense. No tiene sentido. Es una locura también para el judío. La idea de que Dios se hiciera hombre para ellos es absurdo. They don't believe that, by the way. Pero no solamente eso. Pero la idea de que el Mesías prometido fuese crucificado en una cruz es la más grotesca de todas las blasfemias. ¿Por qué razón? Porque en el pensamiento judío todo aquel que fuese crucificado en una cruz está bajo la maldición de Dios. Para los gentiles, la idea de la crucifixión de Cristo era una insensatez, era una tontería, un desatino, era una soberana locura. Otra vez, para los gentiles, la idea de que la muerte de un hombre judío que murió en un pedazo de madera, en un monte, en una parte del mundo que nadie sabe dónde fue, la idea de que la muerte de este individuo en ese canto de madera, en un monte que nadie sabe, que puede saber dónde está, pueda determinar el destino eterno de cada persona en el planeta Tierra es simplemente una locura. ¿Cuántos me están siguiendo? Now we understand lo que está diciendo ahí, ¿sabe? La palabra de la cruz es locura para el que se pierde. El judío se pierde sin Cristo. Amén. Igual que el bautista se pierde sin Cristo. Y el pentecostal se pierde sin Cristo. Y el metodista se pierde sin Cristo. Una aplicación para nosotros. Si Jesucristo para los judíos es una piedra de tropiezo, para los gentiles es locura. Para el americano exitoso, no me levante los guantes, porque muchos de nosotros queremos las dos cosas. Queremos el evangelio de Cristo y queremos el sueño americano.
and write it down, son incompatibles. Para el americano exitoso, nuevamente, con su buen trabajo, con su buen carro, con su buena casa, la cruz de Jesucristo también es un absurdo. Para el americano independiente, para el americano hedonista, que hedonista es que lo mío es el placer, la comodidad, lo más chévere, lo más cómodo, toda esa cuestión. Para el americano materialista, la idea de creer que Jesucristo es Dios y de creer que su vida está en la mano de Cristo como juez, salvador y Señor es simplemente una locura. Pablo dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Tenemos una idea ya de quiénes son los que se pierden. Pero Pablo en el versículo 18 menciona otro grupo de personas. Escucha que esto se pone bien bueno. Y la respuesta de esa gente a la cruz de Cristo es distinta. Escriba esto en sus notas. Para los que se salvan, la cruz es algo que evoca poder. Para los que se salvan, la cruz es algo que evoca poder. Pablo dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En otras palabras, hay un grupo del cual Pablo es parte, para quienes la cruz de Cristo no es algo ridículo, no es algo absurdo. Para ese grupo, la cruz de Cristo es algo poderoso, es algo maravilloso, es algo digno de admiración. That's what it says. Para unos, para los que se pierden, esto es una locura. Para otros, para los que se salvan, y yo soy parte de eso, by the way, es poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué cosa tremenda! No hay nada mejor que eso. Lo mejor que le ha pasado al ser humano. That's what it says. So, déjame ayudar aquí un poco a todo el mundo, ¿ok? ¿Por qué es que un grupo ve la cruz de Cristo de una forma y el otro grupo la ve de otra forma? That's a good question. ¿Eh? Hay dos grupos. Es la misma cosa. Uno la ve de una forma y otro la ve de otra forma. La segunda cosa ahí en la nota suya, la causa. Versículos 26 al 28. All right? ¿Qué es lo que provoca que un grupo responda a la cruz de Cristo con gran admiración? ¿Qué es lo que provoca eso? Primeramente, ¿qué es lo que no lo provoca? Escríbase eso en sus notas. Ninguna cualidad específica en los que son llamados. ¿Cuántos de ustedes ven la cruz de Cristo como poder de Dios? Right. So, la pregunta entonces sería, ¿por qué razón Rosa responde a la cruz de Cristo con gran admiración? ¿Por qué Milexi responde a la cruz de Cristo con gran admiración? Right? Okay. La pregunta entonces, la respuesta es, ¿qué es lo que no lo causa? Si una de estas dos hermanas ve la cruz de Cristo con gran admiración, ninguna cualidad específica en ella es la razón. Es lo que queremos decir. Amén. Right. Vea entonces lo que Pablo le recuerda a la iglesia en Corintios. Right. Pablo le está hablando y le dice, ustedes son cristianos, ustedes han sido salvos por la cruz. Todas esas cosas las ha dicho en el capítulo número 1. Son seguidores de Cristo no porque haya nada especial en ustedes. Importante esto. Versículo 26-28 dice, considerad pues, mírenlo en sus notas por favor, considerad pues hermanos vuestra vocación y ved que no hay muchos que... Todo el mundo lo ve. Versículo 28, mire ahí en la primera parte del bosquejo, acá, si quiere, mira aquí. Ahí, ¿sabe? Dice, otra vez, considerad pues hermanos vuestra vocación y ver que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos ¿qué? Nobles. La traducción de eso para el día de hoy sería, las probabilidades de que ustedes tuvieran éxito en la vida eran súper mínimas. There was not a chance for you guys to have success in life. Sí, eso es lo que Pablo está tratando de decir. Versículo 17. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes. Y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los. Y los vil del mundo y los menospreciados escogió Dios. Y lo que no es, subraye eso, y lo que no es para deshacer lo que es. En otras palabras, usted está hablando de ellos. Lo que no es son ellos. Ustedes son como algo que no es. De paso, eso no es un halago.
He's not praising them. Say, we are in bad shape. Tú sabes, estamos en bastante malas condiciones. Right? Así que lo que Pablo está diciendo, que el hecho que hemos sido escogidos y llamados no tiene que ver absolutamente nada con el hecho de que somos inteligentes, o que venimos de buena familia, o que nacimos en un lugar particular, o que hemos logrado muchísimas cosas en nuestra vida. Lo que Pablo está diciendo es que somos parte de la iglesia, no por ninguna cualidad específica que nosotros tengamos. Escriba esto. Solo la soberana misericordia de Dios es la que nos llama. Somos parte de esto. ¿Qué es lo que provoca que un grupo responda a la cruz de Cristo? No hay ninguna cualidad, no hay nada en mí que me capacite, que me mueva a ver la cruz de Cristo con admiración. No. Lo único que lo provoca es la soberana misericordia del Dios que me ha llamado. Yo le suplico que me escuche porque esto es seriamente importante. Ahora, pregunta nuevamente. ¿Qué es lo que separa a los que se están perdiendo, que ven la cruz como una locura, de los que se salvan y ven la cruz con gran admiración? ¿Qué es lo que nos separa? La única diferencia es que los que se salvan son llamados por la soberana misericordia de Dios. Gracias, Ernesto. I love you, brother. Cuando salga me pide lo que quiera, and I will give it to you, brother. Pues estás nervioso aquí, si nadie va a decir amén ni gloria a Dios en esa cuestión, I say that again, Escucha, aquí hay para pensar, para reflexionar. ¿Qué es lo que separa a los que se están perdiendo y ven la cruz como una locura, de los que se salvan y que ven la cruz con admiración? ¿Qué es lo que los separa? ¿Sabes? Que la única diferencia es que los que se salvan, que ven la cruz con admiración, son llamados por la soberana misericordia de Dios. That's it. No hay absolutamente nada más. Contésteme esto ahora, no en voz alta, pero para usted. ¿Por qué tanta gente mira la cruz de Cristo y lo que ven es insensatez y locura? ¿Por qué cuando usted mira la cruz de Cristo, lo que usted ve es perdón? Ojalá que no se haya desconectado nadie. Ojalá que todo el mundo esté conectado todavía. ¿Por qué es? ¿Por qué es que una gente mira la cruz de Cristo y lo que es, that's foolish, es una locura, es una estupidez? Ustedes los cristianitos, right? ¿Eh? Pues aleluya. ¿Por qué una gente ve la cruz de Cristo y mira de esa forma? Y responde de esa forma. ¿Por qué usted mira a la cruz de Cristo y cuando usted ve la cruz de Cristo, usted lo que ve es el perdón de Dios? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Será que usted es mejor que ellos? ¿Será que usted es más inteligente que ellos? No, definitivamente que no. Y el punto es, aquí estamos hablando de que la cruz de Cristo nos hace un gran favor. Y el gran favor que la cruz de Cristo nos hace es que nos empuja a la humildad. Esencial para iglesia, para vivir, convivir con tantos rodeados de gente, con tantos defectos y con tantas malas mañas como cada uno de nosotros. Ninguno es más inteligente, ninguno es mejor. Simplemente, ¿y sabes qué? ¿Sabes? Esto explica muchas cosas. Esto explica muchas actitudes de gente. ¿Sabes? They don't get this, Esto que estamos hablando aquí, esto a ellos le entra por aquí, le sale por otro lado, si acaso le ha entrado.
Porque como ellos actúan y como se ven, y esa facilidad con la cual se pueden mirar así por encima del hombro y estar señalando y estar siendo, ¿sabes? Con esas actitudes tan arrogantes. Ahora, como yo no presumo saber cómo es que todo esto funciona, parece hacer una pausa breve y darle una advertencia. ¿Qué es lo próximo que tiene ahí? It's getting good, right? I'm learning, right? Poco a poco, right? Okay. Esta es la advertencia. Asegúrese de reconocer la iniciativa de Dios, all right? Okay. Ya dijimos, ¿sabes? Que si alguno de nosotros puede ver la cruz de Cristo con gran admiración, no hay ninguna cualidad específica en nosotros que nos mueva, simplemente, que solamente la soberana misericordia de Dios, del Dios que llama, es que nos capacita para eso. ¿Cómo eso funciona? I really don't know. Yo no te lo puedo explicar, pero te puedo dar una advertencia. Es esta. Asegúrate de reconocer la iniciativa de Dios. Versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, los santificados en Cristo Jesús, llamados, esa es la iniciativa de Dios, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier otro lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero los llamados a ser santos. El punto es este, Dios es quien nos llama a ser santos. Amén. Dios es quien le da forma a nosotros como la iglesia. By the way, Dios le da forma a la iglesia por medio del mensaje de la cruz. Ese llamado misericordioso de Dios, Dios el que nos llama, es precisamente la iniciativa. Eso es lo que quiero decir. Asegúrese de reconocer la iniciativa de Dios. Escuche lo que un gran hombre de Dios dijo hace muchísimo tiempo. Charles Spurgeon. Voy a leer lo que él dijo con relación a esto. Él dijo, estoy totalmente seguro de que si Dios no me hubiese escogido, yo no lo hubiese escogido a él. Estoy seguro de que Dios me escogió antes de que yo naciera, pues nunca me hubiese escogido después que yo nací. That makes a lot of sense to me, right? Y veré cómo termina. Y debió de haberme escogido por razones que yo desconozco, porque nunca he podido encontrar en mí ninguna razón por lo cual debió mirarme con ese amor tan especial. Así que reconozca la iniciativa de Dios, pero mientras reconoce la iniciativa de Dios, Dios es el que llama, Dios es el que escoge. Si Él no hubiese llamado, yo para ningún lado iba. Pero mientras hace eso, mientras usted reconoce la iniciativa de Dios, haga lo siguiente, asegúrese de recordar la responsabilidad humana. Remember that. Don't forsake that. Don't overlook that. That's crucial. That's part of it. Esa es una de las vías del tren que mencionamos tantas veces. Versículo 21 dice, puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Subraye eso, salvar a los creyentes, by the way. Y los creyentes son aquellos que te tomaron la iniciativa de hacer ¿qué? De creer. Los creyentes son los que han creído. Amén. El creyente es el que ha asumido su responsabilidad y ha creído en la proclamación del mensaje. Alabado sea el nombre de Cristo. Aún el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, mira lo que dice, con todos los que en cualquier lugar hacen que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Así que en estos dos versículos vemos la responsabilidad humana en acción. Vemos personas invocando el nombre del Señor para ser salvos y vemos también otros que creen en la cruz que les es predicada de forma tal que puedan tener salvación. So you make sure that you keep those things in line. La palabra de Dios está saturada de esos ejemplos de hombres y mujeres que son responsables de creer
Son responsables por no creer también. Hombres y mujeres que son responsables por creer y por no creer. Hombres y mujeres que son responsables por invocar y por no invocar el nombre del Señor. Y cada uno de los que estamos aquí somos responsables por la forma que respondemos a la cruz de Cristo. ¿Sabe el resto de la historia? Cómo estas dos cosas, estas verdades, estas dos realidades se entretejen una con otra. Es una cosa que empieza con M. ¿Es un qué? Misterio. Un misterio. ¿Right? ¿Cómo eso funciona así? Un misterio. Pero esa es la historia. Escucha, por favor. Cada miembro de la iglesia de Jesucristo a través de la historia, esto ha sido parte de la historia de ellos. Y si tú y yo somos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, esto ha sido parte de la vida nuestra. Amén. Porque ninguno de nosotros, habiendo estado muertos en nuestros pecados, íbamos a buscar a Dios. Y la Escritura dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y la Escritura claramente dice que de ninguna forma nosotros somos robots, somos marionetas, o somos títeres de un titiritero a los cuales Dios está manipulando. No, cada uno de nosotros tenemos una cosa que se llama libre albedrío. ¿Sí o no? Pues entonces dígame cuál de las dos es. Gracias por preguntar, yo estaba loco por contestarle. Las dos. ¿Cuántos alaban al Señor? No, porque tiene que ser una de las dos. Pues, como tú eres Dios, tienes que decir eso. Dios, el Dios de la Biblia, decidió que eran las dos cosas. Y nosotros con nuestras limitaciones humanas no podemos procesar eso y muchísimas otras cosas. Así que como resultado de esto, una conclusión. Escríbase eso. Nosotros no celebramos, si quieres subrayar, celebramos, o puedes escribir algo, o gloriamos. Nosotros no celebramos o gloriamos la sabiduría o los caminos del mundo. We don't do that. Como seguidores de Cristo, como aquellos que han sido redimidos por la cruz de Cristo, we don't do that. Ahora, ese, escucha por favor, era el problema, o gran parte del problema con el cual Pablo estaba bregando desde el comienzo en 1 Corintios, porque dentro de la iglesia estaban viviendo personas como el resto de la cultura. Dentro de la iglesia había gente que vivía como el resto de la cultura. ¿Qué hacían? Confiando en la sabiduría del mundo y en su propia sabiduría. Mira para acá. En la iglesia habían, y eso es lo que vamos a ver, habían personas promoviéndose a sí mismos. No solamente a sí mismos, sino sus negocios, sus empresas. Y me imagino que como no hay nada nuevo debajo del sol, toda esta promoción de negocios y empresas siempre iba a redundar en el beneficio de la iglesia, porque la gente cuando echara para adelante y tuviera éxito en los negocios, obviamente iban a ser movidos por agradecimiento a Dios a ofrendar y a diezmar, y las finanzas de la iglesia iban a estar saludables. Estoy siendo sarcástico en este momento, usted lo sabe, ¿no? El punto es que mucha de la gente de la iglesia de Corintios estaban viviendo como el resto de la cultura, promoviéndose a sí mismos, promoviendo sus cosas, afirmando. By the way, I had no problem si alguno de ustedes tiene una empresa honrada, ¿sabes? Y usted se faja, y usted da un buen servicio, y usted es una persona responsable. Yo no tengo ninguna oportunidad si usted da evidencia, ¿sabe? Si usted montó un negocio hoy, no venga a decirme, pastor, monté un negocio, recomiéndame. I will never do that. ¿Sabes? Dame 1 año, 2 años, o el tiempo que sea, y yo te veo si eres responsable, si honras al Señor Jesucristo, si da un buen testimonio al Señor Jesucristo, si hace las cosas, si no le cobras de más a la gente, si es responsable, si entregas las cosas a tiempo, lo que sea. I might say, hey, se puede reconocer el hermano este, right? ¿Ok? O sea, que no estoy hablando, porque están los dos extremos, amén. No estoy hablando del hecho de que una persona, pues, ¿usted quiere decir que si un hombre de negocio no puede ser cristiano? No, I'm not saying that at all. Amén. Ok, pero el punto es que en esta gente, eso es lo que estaba pasando.
Gente que están afirmando su estatus, aquí estamos nosotros somos de tal persona, y hemos estudiado en tal lugar, y somos de tal familia, right? Y sobre mayor problema era que cada cual estaba velando por lo suyo. Y la respuesta de Pablo a cada una de esas cosas es no, no y no. La respuesta de Pablo es, nosotros no nos gloriamos en nada de este mundo, nosotros no nos gloriamos en nada que tengamos, nosotros no nos gloriamos en el dinero, nosotros no nos gloriamos en los títulos académicos, en los logros que hemos obtenido, en los privilegios que tenemos, no. ¿Y por qué razón? Pablo dice, porque sabemos que aparte de la misericordia de Dios, al llamarnos a sí mismo por medio de la cruz de Cristo, no tenemos absolutamente nada. That's his mindset. Así era como él veía la cosa. Así que nosotros no celebramos la sabiduría de los caminos del mundo. Y escribo esto último. Nosotros celebramos la gracia y la gloria de Dios. Pablo dice, versículo 31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Interesante que entre tanta gente del mundo, Dios tuvo a bien escogernos a nosotros. No, yo lo he dicho tantas veces que al principio de mi conversión, yo detestaba esta porción bíblica. Porque cada vez que yo escuchaba la frase esa, porque los débiles del mundo, lo insensato del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, pues ahí inmediatamente yo decía, pues a mí Dios nunca me va a usar. You know why, right? Pues porque por mucho tiempo yo juraba que yo era parte de los sabios del mundo. Yo juraba que yo sabía todo. Yo juraba que yo era el regalo de Dios a la naturaleza. Pero cuando miro lo que dice el versículo 29, dice, el versículo 31 dice, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y lo débil del mundo, lo insensato del mundo, Dios escogió, el versículo 21 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Un día entendí que Dios me escogió a mí. Era claro. Yo no había escogido a Dios, Dios me escogió a mí. Entonces, ¡gloria a Dios! Espérate, yo no sé si te va a haber aplaudido, ¿verdad? ¿Sabes? Dios me escogió a mí. Quiere decir que si Dios me escogió a mí y Dios lo que escoge es lo rechazado, lo insensato del mundo, pues yo era de lo insensato y de lo débil del mundo. Y quiere decir que yo tenía chance de que Dios me podía usar. ¡Gloria al Señor! ¡My Lord! ¡Qué feliz fui aquel día! Y qué feliz soy hoy también. Alabado sea el nombre del Señor. El punto detrás de todo esto, familia, es que la iglesia local, que es formada por la cruz del Señor Jesucristo, la iglesia local que está centrada en la cruz de Cristo, en esa iglesia, escriba esto, no hay espacio para el orgullo. No hay, Frankie, no hay. There's no room for that. En la vida del hombre, cuya vida está formada por la cruz de Cristo, no hay espacio para el orgullo. La vida del matrimonio, de la familia, que está centrada en la cruz de Cristo, no hay espacio para el orgullo. No hay. Por esta razón, amados, toda esta cuestión, por el único punto ese principal que tuvimos hoy, porque la cruz de Cristo lo que hace es que nos empuja hacia la humildad. Diga si es importante o no es importante. Que podamos tener un entendimiento, no solamente, ¿sabes?, haber escuchado de la cruz de Cristo y cantar en la cruz, yo primero vi la luz, tremendo, ¿sabes? Pero la cuestión es, ¿sabes? Eso está bueno y debemos hacerlo y con un corazón, con una buena intención. Pero la cosa es distinta cuando nuestros ojos pueden ver la cruz de Cristo.
la implicación que eso tiene para nosotros. Spurgeon también escribió lo siguiente, dijo, si usted no cae postrado delante de la cruz de Cristo, usted nunca la ha visto. Si usted no se humilla ante la presencia de Cristo, usted nunca lo ha conocido. No hay espacio para el orgullo a los pies de la cruz. Ese es el mensaje de Pablo para la iglesia del Señor que estaba en Corinto y es el mensaje de Dios para la iglesia de Dios que está en este lugar, comunidad cristiana, en sus pasos. El llamado de Dios para nosotros es un llamado de total humillación a los pies de la cruz de Cristo. ¿Por qué razón? Porque estamos conscientes de que si somos parte de esta iglesia, by the way, de esta iglesia o de la iglesia, de cualquier, son cosas distintas. Si somos parte de esta iglesia, si somos parte de una iglesia o si somos parte de la iglesia. Cualquiera de las tres cosas que son distintas. Si somos parte de una iglesia, de esta iglesia o de la iglesia, nos humillamos a los pies de la cruz de Cristo porque sabemos que si eso es una realidad, es solamente por medio de la gracia y la misericordia de Dios, que conforme a lo que dice la Escritura, antes de la fundación del mundo, nos había llamado por nuestros nombres. That's a good thing. Es una fuente enorme de ánimo, de esperanza, de seguridad, de certeza. Así que anímese y gócese en el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? La última cosa en la nota suya ahí, un momentito, por favor, un momentito. A los miembros de la comunidad cristiana en sus pasos. By the way, nosotros no hacemos a menudo cuestiones de llamado, invitación, o lo que sea, pero si hay una persona que no tenga una iglesia y que quiera saber qué puede hacer para ser miembro de esta iglesia local, todo lo que tiene que hacer es acercarse y podemos hablar sobre el particular. No es muy complicado, simplemente requiere una fe genuina y un compromiso de verdad con todos los hierros a seguir los pasos del Señor Jesucristo. A los miembros de la comunidad que tienen sus pasos, que caminamos en medio del valle del dolor, del valle del conflicto y del valle de la confusión, right? La cruz de Cristo y la palabra de Dios nos recuerdan que antes de que el mundo fuese formado, el Dios creador y sostenedor del universo nos había llamado y escogido para ser sus hijos. That's a good thing. Me da ganas de seguir para adelante. Y la otra cosa es que la cruz de Cristo, nuestra roca, la palabra de Dios, nuestro refugio, nos recuerdan que no importa lo que pase en nuestras vidas, estamos salvos y seguros en Cristo Jesús.